Bien, vamos a dar comienzo a nuestro Evangelio, Teología y Vida de esta semana. En la continuación del Evangelio del domingo pasado hay un pequeño texto entre medio que no se lee, pero es un texto que seguimos con el tema de los bienes, qué hacer con las cosas que tenemos. Creo que es muy bonito el regalo que nos da el Evangelio esta semana. Si recuerdan, el domingo pasado nos hablaba del agricultor que era rico, pero que era necio, porque acumuló pensando que iba a disfrutar en el futuro, ¿cierto?, de los frutos de su trabajo y sin embargo lo perdió todo. Cometió un error garrafal en cómo administrar los bienes. Hoy día Jesús nos dirá cómo tenemos que administrar estos bienes y por supuesto que será con inteligencia y con sabiduría, y de esa inteligencia y sabiduría nos van a hablar a Jesús a través de algunas parábolas en este domingo. Vamos a leer el texto completo y después la voy a ir analizando por parte. Es un texto bastante largo, así que después vamos por parte analizándolo. Dice el capítulo 12 de San Lucas: Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque ahí donde tengas tu tesoro, tendrás también tu corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Bueno, varias parábolas que, bueno, vamos a ir viéndolas por parte. El texto es muy interesante como comienza. No teman, comienza diciendo. Yo sé que nos da un poco de miedo hablar de estas cosas. Nos complica un poco hablar de estas cosas porque son palabras que nos preguntamos qué tan verdad son. Algo de esto comentamos, ¿cierto?, la semana pasada. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es realmente así? ¿Hay que darlo todo? Bueno, Jesús comienza hoy día diciendo: ¿sabes qué? No temas. Sabe que la propuesta que él hace respecto a la ración de los bienes nos asusta. Si se tratara de una práctica religiosa, de alguna devoción, del ayuno, como que no habría motivo para tener miedo. Pero se trata de los bienes, del dinero. Son cosas concretas que nos afectan en el día a día. Cuando compramos, cuando vendemos bienes, siempre corremos riesgo. Podemos ser engañados, podemos perder la inversión que estamos haciendo, podemos cometer algún error. No tengan miedo entonces de la propuesta de Jesús que les voy a hacer hoy. Es muy importante, es muy atingente a este tema. Se la hace: no tengan miedo, pequeño rebaño, dice. Se le hace un pequeño rebaño, no a todos. Estaba con sus discípulos más cercanos. Son aquellos que lo conocen, que han estado con él un tiempo, seguramente un par de años ya con él, y saben que pueden confiar en Jesús. Se trata de invertir
y es un tema arriesgado. Y bueno, hoy día lo vemos de forma especial, ¿cierto? Con cómo se mueven los temas económicos. Bueno, es probable que muchos ni siquiera querían hablar al respecto del tema de los bienes. Bueno, o que piensan que el tema de los bienes funciona bajo otras leyes. Esto no es un tema religioso, sino que tiene que ver con las leyes, con el mercado, con el capitalismo, etcétera. Bueno, son palabras especiales para nosotros las que nos dirige el Señor. El Padre nos ha dado un reino, como dice el texto. Tenemos el tesoro del Evangelio. Creemos en el mundo nuevo que el Señor ha instaurado, que se llama el reino de Dios. Y así el Señor nos propone a nosotros que hagamos una inversión con todos nuestros bienes, con los bienes materiales, con el talento, con la riqueza. ¿Qué quieres hacer con todo lo que eres, con todo lo que tienes? Ese es el tema del Evangelio de hoy. Bueno, comienza esta parábola, el Señor diciendo, antes de la parábola dice, bueno, vendan sus bienes y denlos como limosna. Es una apuesta seria que nos invita a hacer el Señor. No se trata de tirar todo por la borda, algo de esto hemos conversado en otras oportunidades, y que se lo lleve el primero que pase. Pasaríamos nosotros a ser un problema para los demás. No, no es eso. Pero significa poner de manera inteligente a disposición de los hermanos los tesoros con que la vida nos ha bendecido y nos ha beneficiado. Hay que invertir todo para crear alegría, para crear vida en los demás. El Señor nos dice, apuéstalo todo en el amor. ¿Por qué? Juntemos con el Evangelio del domingo pasado. Porque el amor no se pudre en los graneros. El amor no se deprecia con el tiempo. Ni tampoco puede ser robado por el ladrón. Ni siquiera la muerte, que se lleva todo, te puede robar el amor. Es grande la propuesta que Cristo nos hace y por eso el miedo del cual nos previene el Evangelio al principio. Para esto, Cristo va a utilizar 3 parábolas en las cuales nos vamos a introducir. La primera, estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Estos hombres que esperan, ¿cierto?, que el Señor regrese. Es un texto, muy cercano, muy apropiado para nosotros. Fíjense. El Señor confía su casa a sus sirvientes. Este Señor es Jesús, que habiendo cumplido su misión en la tierra, regresa junto al Padre. Y nos deja a nosotros la tarea de continuar con su obra. Jesús instauró un mundo nuevo y quiere que nosotros dediquemos todas nuestras fuerzas y todos nuestros recursos para extender este mundo. Es muy bonito, como lo dice el texto, porque en esta casa, que es la comunidad, no cabe duda, es la comunidad cristiana, que es la iglesia, todos somos servidores. Fíjense, es una comunidad cristiana que está compuesta de hermanos. No hay señores honorables, ni maestros, ni eminencias. Lo que caracteriza la vida en esta casa es el servicio. Y la actitud es que deben permanecer siempre dispuestos, siempre despiertos para servir. Esto se ve en las túnicas recogidas. Se recogían las túnicas para servir, usaban unas túnicas largas que llegaban hasta el suelo, se las recogían para servir. Bueno, no pierden el tiempo, estén siempre con las túnicas recogidas, con las lámparas encendidas, que no vaya a ser cosa que alguien piense de que la casa está apagada, cerrada, que no hay nadie. Siempre las lámparas encendidas, siempre dispuesto a acoger al que lo necesita. Como que de alguna forma, como que el cristiano no tiene tiempos libres. No tiene tiempos como para replegarse sobre sí mismo en este tema de la caridad y del otro. Por eso la caridad no es un aspecto de nuestra vida, sino que abarca la totalidad de nuestra vida. Si alguien lo necesita, yo tengo que estar siempre dispuesto a servir. Eso es la vida cristiana. Y esa es la apuesta que nos invita a hacer el Señor. La lámpara encendida es signo de que la casa está siempre dispuesta para recibir a quien lo necesite. Entonces, el Señor vendrá. Y sabemos que, claro, que vendrá al final de la vida. En ese momento, en la teología lo tenemos muy claro, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. En ese momento final en que ante Él vamos a descubrir cómo hemos vivido nuestra vida. Si hemos vivido semejante a la vida de Cristo o no.
ese momento será el momento también de nuestra muerte, cuando nos encontremos con Él y nos veamos como en un espejo, revisando a la luz de su vida nuestra propia vida. Pero el Señor viene antes también, de muchas maneras distintas. Viene antes de ese encuentro final y definitivo. Muchas veces llama a la puerta. Y miren qué lindo, porque no dice el texto que este Señor entra nomás a la casa, sino que es el dueño de la casa, pero llama a la puerta para que libremente podamos abrirle y lo invitemos a entrar en nuestra vida. Jesús muchas veces en nuestra vida golpea a la puerta de nuestra vida a través del pobre, que viene constantemente pidiendo vida, pidiendo ayuda, que sabe que nosotros hemos recibido dones de Dios, sabe que Dios lo ha puesto en nuestras manos para que los compartamos, para que los entreguemos. Cuando el hermano llama a nuestra puerta, es el momento de invertir nuestro tesoro, venderlo y darlo en limosna. No vamos a la bolsa de valores a invertir nuestros recursos, sino que es el pobre que llama a la puerta el que viene a buscar estos recursos. Jesús utiliza la palabra muy bonita, acá dice, felices los servidores, bienaventurados los sirvientes. Eso es lo que está diciendo. Felices significa bienaventurados. Fíjense que está diciendo que son una persona exitosa, es la que sirve al prójimo. Esto es inaudito. Los exitosos eran los amos, no los que servían la mesa. Son dichosos porque están despiertos incluso de noche, en medio de la oscuridad del egoísmo, en medio de la carrera por el poder, por el tener, por acumular, que estamos bombardeados todos con eso. Bienaventurado el que se mantiene despierto, el que no se confunde, el que no se equivoca respecto a cómo invertir su vida. Es un bienaventurado porque a pesar de la oscuridad, mantiene la luz encendida. En esta noche del mundo, son bendecidos los que permanecen despiertos. Aunque haya oscuridad a nuestro alrededor, mantiene las lámparas encendidas y cumplen fielmente su servicio. Yo se los he dicho en otras oportunidades, pero creo que la forma que muchos cristianos tuvimos de enfrentar la pandemia, que fue un tiempo, por decirlo así, de oscuridad que hemos vivido, fue con la lámpara encendida, buscando a quién ayudar. Me encanta, porque se refiere precisamente a este evangelio del domingo. Termina esta primera parábola con una imagen muy especial, muy linda y muy contundente. El patrón, cuando llega, llama, entra, y en vez de sentarse a la mesa para que le sirvan, el patrón se ciñe las vestiduras y se pone él mismo al servicio de sus empleados. Fíjense que es lo opuesto a la imagen del Dios que hemos ido construyendo tantas veces en nuestra propia vida, al interior de nuestra misma iglesia. El Dios de Jesús de Nazaret se hace servidor de los hombres, y nosotros erradamente lo convertimos como en un patrón, en un amo, en un rey al cual hay que servir. Fíjense esta imagen nuestra, cómo deforma este rostro tal vez el más bello de nuestro Dios, que es el Dios que sirve al ser humano. Muy linda esta primera parábola y cómo termina. En la segunda parábola, Jesús nos enseña cómo poner los bienes a resguardo de los ladrones. Va a ser el tema. Dice la parábola, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Bueno, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene. A la hora menos pensada, viene. Esta imagen del ladrón aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Santiago y Pedro hablan del día del Señor que llegará como un ladrón, que llegará a la medianoche, ¿se acuerdan? ¿Por qué a la medianoche? Bueno, porque antes de Cristo, antes de la presencia de Cristo, es noche, es oscuridad. Cristo trae la nueva luz. La semana pasada escuchamos del ladrón, que fue la muerte, ¿cierto?, que le robó todo a este agricultor necio. Este hombre no fue vigilante, no aseguró sus bienes como debía. El modo de defenderse de este ladrón, de la muerte, es que cuando llegue no encuentre nada que robar. Al final de la vida, la salvación consiste en encontrarnos sin nada.
porque todos los bienes que Dios puso en nuestras manos fueron entregados a sus destinatarios. Bienaventurados los pobres, los que han entregado todos sus bienes a los más necesitados. Sin embargo, en esta parábola, la imagen del ladrón no se refiere a la muerte. No se trata de una amenaza en este caso, sino que es la recomendación de estar siempre alertas, a no perder ninguna oportunidad de amor que te ofrece la vida. Se trata de un ladrón que viene a salvarnos, que viene a darle sentido a nuestros bienes. Se trata del pobre que viene a pedirnos lo que le corresponde, que viene a pedirnos un servicio, una ayuda. Dios nos ha dado a nosotros habilidades y no podemos perder la oportunidad de usarlas para dar vida. El pobre salva nuestros bienes y los pone a buen resguardo, los pone en Dios. El pobre nos permite convertir nuestros bienes, transformarlos en amor. Ahí donde la polilla no lo corroe, donde no se destruyen, donde el ladrón no los puede robar, en Dios los ponemos. No es que el pobre se lleve lo que yo tenía y yo me quede sin nada. No es así. Yo me quedo más rico que antes. Yo me quedo rico en humanidad, en vida verdadera, rico en esa vida divina que trasciende más allá de la muerte. Eso es lo que este especial ladrón me roba o me hace cuando me roba mis bienes. No estamos hablando del robo, ¿cierto? Sino que estamos hablando de aquel que toca a la puerta y que me permite compartir con él lo que soy y lo que tengo. Hay una tercera parábola porque hay algunos que están invitados a vigilar más todavía que el resto. A ellos Jesús les dice estas palabras después de la pregunta que le hace Pedro. Señor, dice, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Y la respuesta del Señor, bueno, mira, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo al momento oportuno? Feliz el que encuentra ocupado en el trabajo cuando vuelva, etc. Este tema es complejo porque es una realidad que vamos a ver que se realiza, que se mantiene hoy día. Nos encontramos claramente con una imagen de un banquete en esta parábola. Es muy frecuente en el Evangelio la imagen de los banquetes. Es fiesta, hay mucho que celebrar. Bueno, en estos banquetes siempre hay dos tipos de personas. Los invitados al banquete y los servidores, los que están ahí sirviendo la mesa. Pedro pregunta, ¿quiénes son los que deben estar vigilantes? ¿A quiénes te refieres? Sin duda, todos tienen que estar vigilantes. Es tarea de todos. Pero hay algunos que deben vigilar más que el resto. Se refiere a los que han sido puestos a cargo del servicio, los que son los responsables. Se refiere a los líderes de nuestras comunidades. Son llamados administradores, oikonomoi en griego. No son llamados señores, superiores, son administradores. Se refiere a los responsables de la vida de la comunidad. No son personas con títulos honoríficos especiales, sino que son administradores. Tienen la tarea de dar alimento a toda la comunidad, estar al servicio de todos. Puede pasar que este grupo pierda el centro y comience a actuar de una forma distinta, con poder, exigiendo ser servidos. Incluso en la casa, la comunidad donde todos son servidores, puede entrar la lógica del mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor. La de aquellos que quieren dominar, prevalecer, ser atendidos. Se nos cuela el mundo en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Esto es lo que Lucas sin duda está denunciando en esta parábola. Habla de gente que se dedica a maltratar a los demás, que se aprovecha de los bienes, los despilfarra. Son situaciones desafortunadas, pero que están presentes hasta el día de hoy en nuestras comunidades y en nuestra iglesia, que siempre lo han estado y que de alguna forma como que nos acostumbramos, pensamos que no está tan mal. Tenemos que estar también como comunidad mucho más atentos ante esto que se da entre nosotros. Sin darnos cuenta, nos hemos llenado de pompas, hemos llenado nuestra iglesia de pompas, de títulos, de cargos.
El Papa Francisco ha hecho un importante trabajo terminando con un título que se daba de monseñores, monseñorinos en el Vaticano, que eran todos los que trabajaban allá, y bueno, y que se visten de una forma especial y que les gusta que los llamen de forma especial. Y son pequeñas cuotas de poder, pero que se nos meten también en las parroquias. Uno mismo como sacerdote fácilmente se acomoda, se acostumbra. Bueno, el peligro que corren estas personas es ser sacados fuera de la comunidad. Dice, correrá la suerte de los infieles. Los infieles son los que están fuera de la comunidad, no dentro. Son personas que han dedicado su vida, en este caso tienen cargos, han dedicado su vida a servir como Jesús y sin embargo lo han olvidado en el camino. Y se han convertido en personas exitosas, pero según el mundo, no según el Evangelio. En el fondo, ante Cristo son fracasados. No son enviados al infierno, atentos, no, eso no es lo que está diciendo el texto. Pero será trágico para estas personas verificar que se han equivocado en la forma como ellos interpretaron el servicio al que han sido llamados a la comunidad cristiana. Se presenta una imagen del castigo severo, acá otras traducciones dicen una golpiza severa. Esto era lo que se hacía cuando las personas no cumplían con el deber. Se les daba una golpiza. Bueno, el Señor naturalmente no castiga a nadie, ¿cierto? Eso no es lo que está diciendo el Evangelio, sino que se quiere resaltar lo deplorable del comportamiento de estos líderes inescrupulosos, que han tenido un conocimiento privilegiado del Señor, que incluso han dado su vida a seguir al Señor, y a pesar de eso, se comportan igual que los infieles, igual que los que están fuera de la comunidad. La responsabilidad de ellos es mayor, y aquí tenemos camino por recorrer en nuestra iglesia. De este peligro debemos estar atentos, pues todos corremos el peligro de acomodarnos, siendo que lo propio del cristianismo es el estar atentos para servir al prójimo.